Este es un mensaje predicado en Living Word en español, donde Cristo es el centro. Para más información, visítanos en livingwordefc.org. Dios les bendiga, hermanos. Si hay alguien que no me conoce, mi nombre es Alfredo Colunga. Doy gracias a Dios por este grande privilegio que nos da de estar aquí en esta mañana. Si no fuera mucha molestia, quisiera invitarles que nos pongamos de pie y abramos nuestras Biblias en la epístola a los Hebreos, capítulo 10 y versículo 25. Hebreos 10, 25. Ahí estamos viendo Hebreos 10, 19 al 25. Y eso vamos a estar leyendo enseguida, pero ahorita por lo pronto vamos a enfocarnos en el versículo 25. Después de haber alabado, adorado al Señor desde lo más profundo de nuestro corazón, ¿verdad? Palabra aleluya, ¿verdad? Alabad al Señor del pacto, porque Él nos ha salvado. Solamente Él se merece toda la gloria y la honra, porque gracias a Él somos nosotros salvos. Hebreos 10, 25 dice de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Bendito Padre Celestial que estás en los cielos y en todo lugar. Te damos gracias, Señor, en esta hora por el privilegio de estar aquí en esta tu casa, Señor. Esa alabanza, esa adoración, Señor, que te hemos expresado con nuestros labios, Señor. Recíbela, Señor, con todo nuestro corazón. Te la hemos cantado, Señor. Gracias te damos por tu palabra bendita, Señor. Abre nuestros ojos, Señor, para que nosotros podamos ver, escudriñar, observar, Señor, percibir, Señor, lo que a través de tu Espíritu Santo nos quieres enseñar en esta hora, Señor. Abre nuestros corazones, Señor, y te damos gracias de antemano por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden ocupar sus lugares, hermanos. Gracias damos al Señor una vez más por esta grande oportunidad que se nos da, un grande privilegio compartir este púlpito con ustedes. Estaremos hablando en esta ocasión de este pasaje, pero voy a leer desde el versículo 19 lo que dice este pasaje. Dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hermanos, fíjense que el escritor de la carta a los Hebreos, el escritor de esta epístola, hace un llamado a la reunión de la congregación. Hace un llamado a que estemos juntos como hermanos, a que estemos juntos como iglesia para realizar buenas obras. Y aún más cuando el día del Señor está cerca. Quiero tratar dos puntos principales en esta predicación. Uno es un poco de la historia de lo que es esta carta universal, y en segundo lugar, lo que el mensaje dentro de esta carta implica para nosotros. El primer punto es que nosotros entendamos quién y para quién fue escrita esta carta. Decía al principio que esta es una epístola, así se les llamaba, pero a la misma vez es una carta, como mejor lo podemos entender. Esta es una carta que fue escrita y hay tres prospectos.
Uno de ellos sería Apolos, según decía Martín Lutero. Otro de ellos sería Pablo y Lucas, y el otro sería Bernabé, que es apoyado por un historiador de aquellos tiempos. Su nombre era Tertuliano, que murió más o menos en los años 200 de la era de nosotros. Hay por lo menos estos tres: Apolos, Pablo y Lucas, y el tercero sería Bernabé. No estamos seguros 100% quién fue el que escribió esta carta, pero lo que sí estamos seguros es que fue escrita y está puesta en la Biblia que nosotros ahora podemos leer en nuestras manos. Con esto dicho, hermanos, sabemos y tenemos más o menos quién fue quien la escribió. Ahora veamos bajo este mismo punto a quién fue escrita esta carta, esta epístola. Se escribió, como dice la epístola, el título, a hebreos, esto es judíos, ¿verdad? Tanto en la dispersión como en los que estaban cerca en aquel tiempo. Los que habían escuchado la palabra de Dios, los que se estaban convirtiendo en la palabra de Dios. Ustedes sabrán, hermanos, que el mensaje del evangelio empezó primeramente hacia el judío y después al gentil. Gentil es todo aquel que no es judío. Hermanos, pero de entre todos estos que escuchaban el mensaje, entre todos estos que escuchaban la lectura de esta carta, podemos separar todos estos en tres grupos de personas que estaban recibiendo el mensaje de esta carta. Uno de estos grupos eran judíos ya convertidos, aquellos que habían escuchado el mensaje de la salvación escrito en esta carta y que se habían convertido a lo que en aquel tiempo se llamaba los del camino, que es lo que conocemos ahora como el cristianismo. Ese era un grupo, aquellos que habían escuchado como una buena tierra, una buena semilla, y habían aceptado el mensaje de salvación y se habían convertido con todo el corazón. Ese era un grupo de personas que recibían el mensaje de esta carta. Otro grupo de personas eran judíos no convertidos. Estos eran personas que habían escuchado el mensaje, estaban convencidos mentalmente solamente, ¿verdad? Pero no querían poner un compromiso con el Señor Jesucristo. Estaban convencidos, habían escuchado, pero les faltaba solamente un paso a dar: comprometerse a hacer la voluntad del Señor. Había un tercer grupo que escuchaban esta carta. Ese era otro grupo de los otros no convertidos. Este grupo apreciaban el mensaje, es decir, les gustaba escuchar las cosas del Señor Jesucristo. Apreciaban el mensaje del evangelio, pero había un problema con ellos, que ellos no querían aceptar a Cristo como el Mesías, no querían aceptar a Cristo como el Hijo del Hombre, como el Hijo de Dios y como el Salvador de nuestros pecados. Se les hacía muy difícil entender por fe que Jesucristo había venido precisamente a eso, a la salvación de todo aquel que creyera en su corazón. Estos tres grupos, hermanos, podemos hallar algo como un paralelo entre la situación en la iglesia en estos tiempos. Hay personas que escuchan el mensaje del Señor Jesucristo y lo aceptan con todo el corazón y son motivados y escuchan el llamado del Señor, y no solamente a ser salvos, sino que escuchan el llamado a decir: Señor, ¿qué quieres tú que yo haga por ti? Hay ese grupo de cristianos hoy en estos días, pero también hay otro grupo de personas, ¿verdad?, que han escuchado el mensaje, mas sin embargo están convencidos, pero no quieren hacer un compromiso con el Señor Jesucristo. Quieren vivir un cristianismo, pero a la manera de ellos solamente. No quieren un compromiso total
con el Señor Jesucristo. Quieren solamente ser llamados cristianos, pero no quieren decir, ok, yo soy cristiano y me comprometo con el Señor Jesucristo. Hay en estos tiempos también un grupo de personas que han escuchado el mensaje del Señor Jesucristo, pero no aceptan el nombre de Jesús porque no quieren creer que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Esto es algo del contexto acerca de la epístola a los hebreos. Hermanos, y con esto podemos entonces pasar al segundo punto. ¿Qué es la exhortación? ¿Qué es el mensaje que implica el versículo 25 dentro para nosotros que podamos escuchar, que podamos ver, observar, captar, discernir, para que podamos poner eso en una práctica cristiana que no es de un día, que no es solamente del domingo, sino que es de todos los días, como papás, como trabajadores, como esposas, como hijos, como tíos. ¿Cómo es que debemos de vivir una vida cristiana y no solamente del domingo? Hay una palabra que está dentro del versículo 25. Vamos a leer una vez más el versículo 25. Dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veéis que aquel día se acerca. Nos vamos a enfocar en este versículo. Y vamos a empezar por la primera palabra que dice, no dejando. La palabra dejando, la palabra dejar, ¿verdad? Esa es una palabra que está en tiempo presente y está en continuo. No está diciendo no dejaron, no dejarán, sino que está diciendo no dejando hoy. ¿Ok? Esa palabra, hermanos, es una palabra muy profunda. Y esa palabra, hermanos, si nosotros leemos en el Evangelio Mateo, versículo 27 y versículo 46, ahí podemos hablar de un ejemplo muy cercano a esa palabra dejar. La palabra dejar, hermanos, es una palabra muy profunda. Si leemos ese versículo, dice Mateo 27:46, dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La palabra desamparar, hermanos, y la palabra dejar son dos palabras que vienen de la misma raíz. Cuando dice el escritor aquí y nos da esa amonestación, que a la misma vez es una palabra de aliento, es una palabra que nos está diciendo, no desamparen, no abandonen, no dejando de congregarnos. Es una palabra, hermanos, que nos está motivando a que no abandonemos lo que ya hemos escuchado. Cuando el Señor Jesucristo exclamó a gran voz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La palabra desamparar, hermanos, es como que el Señor Jesucristo, cuando alguien deja las cosas de Dios, es como si dijera, hermano, hijo mío, ¿por qué me desamparas? ¿Por qué me dejas de esa manera? Nosotros escuchamos la palabra dejar y se nos hace tal vez un poquito muy ligera, pero cuando escuchamos la palabra abandonar, entonces pensamos en algo mucho más profundo. Podemos pensar cuando un hijo abandona a sus papás o viceversa, cuando un papá abandona a sus hijos. Es algo que tal vez se está convirtiendo en algo muy común.
Y mucha gente crecen ya acostumbrados a esos. Pero el dolor que un hijo abandonado tiene que sufrir día con día. Y cuando surge la pregunta, ¿dónde está papá? ¿Dónde está mamá? ¿Dónde están mis hijos? Cuando surge esa pregunta dentro del corazón, es tal vez de esa manera como podemos nosotros sentir de una manera más profunda lo que el escritor está tratando de decirnos. No dejando de congregarnos. Es el escritor dándonos una palabra de amonestación, una palabra de aliento a la misma vez. Porque no es solamente para el beneficio de uno, sino que es para el beneficio del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y a fin de cuentas es el Señor Jesucristo a quien nosotros abandonamos cuando dejamos de congregarnos. Hay otra palabra muy importante cuando decimos dejar. Cuando hay un soldado que está en plena guerra, en plena misión, y que él decide abandonar a su batallón, abandonar a sus compañeros y los deja y huye de ese batallón. Hay una palabra, creo que es desertar. Esa persona deserta y abandona el batallón. Y es mucho peor cuando esa persona es un general. Sí, es la misma palabra es la misma raíz donde sacamos la palabra dejar, abandonar, desertar. Son palabras todas que vienen de la misma raíz. Y en todos los casos la palabra desertar, abandonar, en estos casos que he mencionado son casos negativos. Aunque la palabra dejar, como dejar un vicio, abandonar malas acciones, es un caso positivo. Pero cuando está diciendo aquí no dejando de congregarnos, se está refiriendo a dejar a algo que nosotros hemos sido llamados a hacer, a una buena obra que es la congregación. Hermanos, la siguiente palabra es congregarnos. La palabra congregarnos es una palabra que es directamente hacia nosotros. Esa palabra, hermanos, hay un ejemplo muy bonito que está en Mateo 23, versículos 37 al 38. Mateo capítulo 23, 37. Vamos a leer el 37 solamente. La palabra congregarnos, hermanos, sencillamente quiere decir esto: reunir en un lugar o juntarnos en un lugar para hacer algo. Ahora, dice ese versículo de Mateo 23, 37, dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Fíjese que a lo mejor aquí hay jovencitos que no saben cuántos pollos caben abajo de las alas de una gallina. Hay niños tal vez que nunca han visto cuando está lloviendo bien fuerte, la gallina tiene pollitos, ¿verdad? Y la gallina, para protegerlos, abre poquito las alas y vienen las gallinas y se meten. Y se empiezan a meter y los protege con sus alas así. Qué bonito, ¿verdad? Vean ese video cuando salgan de aquí, los niños, y se van a admirar qué bonito se ve cuando la gallina protege a sus polluelos debajo de sus alas. Este es el ejemplo que está usando aquí el Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces, dice, cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? La palabra juntar ahí, hermanos, es la misma raíz que viene de la palabra congregar. Cuando nosotros nos juntamos, cuando nosotros nos congregamos, ese es el mismo ejemplo que hacemos.
venimos todos juntos y nos cobijamos bajo las alas de nuestro Señor Jesucristo, bajo la protección de nuestro Señor Jesucristo. Eso es bonito cuando estamos aquí reunidos como congregación, porque de esa manera, juntos, de una sola voz, elevamos un canto de adoración a nuestro Señor. Juntos, como una sola voz, hermanos, unificada, damos alabanzas a nuestro Señor Jesucristo. Escuchamos y nos damos cuenta que de repente estamos fallando en un punto y entonces con un corazón contrito le pedimos al Señor perdón y de esa manera los unos con los otros nos estamos consolando y aconsejando para que de esa manera la iglesia siga creciendo. Hay otra palabra que está en la segunda epístola a los Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 1. Usa la misma palabra ese pasaje, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Vamos a parar ahí. Con respecto a nuestra reunión con Él. Esa palabra reunión, hermanos, viene de la misma palabra congregación, de la reunión. Cuando nosotros estemos en gloria con el Señor Jesucristo, mis hermanos, va a ser un momento especial. Va a ser un momento inolvidable. Fíjese que en ese momento ya no va a haber más tristeza, ya no va a haber más dolor, va a haber puro gozo y adoración directamente a nuestro Señor. Este cuerpo de pecado ya no va a ser más. Vamos a ser en un momento cambiados para poder nosotros estar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Ya no va a haber más muerte, ni más dolor, ni más lágrimas en nuestros ojos. Porque todavía en esta vida, hermanos, tenemos que luchar todos los días porque nosotros todavía tenemos el dolor del pecado. Va a llegar un día en el que todo eso, hermanos, va a ser borrado. Ese día está pronto a venir. Pero cuando dice aquí con respecto a nuestra reunión con Él, hermanos, está usando la misma palabra congregar. Es como si dijera, pero en cuanto a nuestra congregación con el Señor Jesucristo. Si nosotros queremos estar con Él un día, hermanos, hoy es el día que nosotros estamos practicando eso, la reunión entre hermanos. Hermanos, hay otra palabra que es la exhortación. La palabra exhortándonos. La palabra exhortándonos, hermanos, muchas de las veces esa palabra se escucha como una palabra solamente negativa, como de regaño, exhortando a una persona de una manera enojada. Pero no es eso lo que está tratando aquí solamente, hermanos. En la palabra, en las versiones en inglés, esta palabra exhortándonos es encouraging, o sea, dándonos consejos los unos a los otros, motivándonos los unos a los otros. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Que cuando nosotros tenemos la oportunidad de animar a alguien para que se levante y siga adelante, ahí debemos de estar nosotros, exhortándonos los unos a los otros. No solamente regañar para poner abajo a una persona, sino aconsejarlo y levantarlo para que siga en el camino del Señor. Esa palabra, hermanos, es algo con un nominativo plural. ¿Qué quiere decir esto? Que no es nada más de una sola persona. No es nada más a una sola persona, sino que es entre todos y para todos. Todos debemos exhortarnos los unos a los otros. Pero fíjese, mi hermano, que la palabra exhortar, hay unos sinónimos, y uno de ellos es traer, llamar y aconsejar. Y cuando nosotros escuchamos que la palabra exhortar es traer, llamar y aconsejar,
Tenemos que recordar estas tres palabras que son de la misma raíz. La palabra traer, hermanos, es llevar a alguien a los pies de Cristo. Es llevar a alguien con un consejo. Es llamar a alguien que está en un problema. Hermanos, cuando nosotros exhortamos a alguien, es porque no solamente le decimos algo, sino que estamos dispuestos a una acción con este hermano. ¿Entiende esto? La situación es esta, que hay un ejemplo en el Antiguo Testamento. Cuando los reyes mandaban llamar a alguien, no le preguntaban los soldados, el rey dice que si quieres venir. No, el rey te llama y entonces se lo traían por la buena o por la mala. Entonces, cuando nosotros escuchamos eso, a nuestros hijos chiquitos, hermanos, ellos nos siguen a nosotros. Nos siguen a nosotros y porque ellos nos siguen a nosotros, hermanos, nosotros debemos de ser buenos ejemplos. Es decir, que si ellos ven la motivación con que usted viene a las cosas de Dios, ellos ya están aprendiendo de nosotros. Esa es una palabra, hermanos, llamar, traer y aconsejar. La última palabra en el versículo es la palabra ver. Y más cuando veis que aquel día se acerca. Y la palabra ver, hermano, no es una palabra que está solamente sola, sino es una palabra conectada con un evento futurístico. Más cuando ves que un día se acerca, un evento se acerca. Pero cuando está hablando de ese evento, está hablando de un día que no es cualquier día. Es un día especial que nosotros, la iglesia, estamos esperando. Y no solamente nosotros, sino que va a suceder a la gente que esté esperando o no esté esperando ese gran día. Y ese día es el gran día del juicio. El día de la ira venidera del Señor. Fíjese que la palabra ver, veéis, hermanos, ahí dice veéis en el versículo 25. Y más cuando veis que aquel día se acerca. La palabra veis en español es una palabra que implica cuando tú ves. Es una palabra un poco más directa al que está escuchando el mensaje. El escritor ahí en esa palabra dice, y cuando tú veas que aquel día se acerca. Y cuando hablamos de aquel día, hermanos, entonces nosotros debemos de pensar en el futuro. Debemos de saber que este mundo en el que vivimos no es eterno, que este mundo un día se le va a acabar la vida, que todo esto que nosotros vemos con estos ojos un día se va a terminar, porque hay un cielo nuevo y una tierra nueva que está preparado para la iglesia. Hay, hermanos, eventos futurísticos que están por venir y hay mucha gente que ni siquiera tiene la capacidad para ver lo que eso se está aproximando y viven una vida loca, viven una vida alá y se va, viven una vida descuidada porque no saben qué es lo que viene para este planeta. La palabra ver, hermanos, no es solamente ver así, y ver y yo veo esto, veo aquello. No, la palabra ver es mirar, la palabra ver es observar, divisar, contemplar. Cuando estamos contemplando algo que es hermoso, como la naturaleza, a veces que hay bosques, hay flores, hay montañas, cuando estamos observando las estrellas en la noche, ¿verdad? Y nos ponemos a meditar las grandezas que el Señor ha hecho. Es percibir, cuando nosotros percibimos algo, es vigilar algo, es comprender, entender, es captar lo que se nos dice, es vislumbrar, es conocer y muchas otras cosas más vienen implicadas en la palabra ver. Y eso es cuando nos dice el escritor, en este caso, y mucho más y tanto más cuando veis, cuando tú miras que ese día se acerca. Usted
me puede decir que usted sí percibe que este planeta está de mal en peor cada día. Yo creo que cada uno de ustedes puede percibir y observar que este planeta, este sistema solar y todo el sistema y todas las constelaciones ya están a punto de deshacerse. Hay muchas cosas que están pasando en la naturaleza. La maldad se está aumentando. Hay muchas cosas que están surgiendo y muchas de las veces no hallamos nosotros la explicación, el por qué están sucediendo tantas cosas ya en estos últimos tiempos. Entonces yo creo que ustedes, igual que yo, podemos percibir que un gran día está a punto de suceder. Y el escritor aquí, hermanos, trata con una pasión, de decirnos que hay algo que se aproxima, que está a punto de pasar y que nosotros como redimidos, nosotros como la iglesia, no dejemos de congregarnos. Porque hay muchos que se hacen el hábito, la costumbre y el vicio de no congregarse en la congregación. Y tanto más cuando nosotros podemos percibir y podemos observar en las noticias y en los eventos naturales todo lo que está sucediendo, que un gran día se está acercando. Tal vez, ¿verdad? Usted diga, bueno, hermano, pero ¿por qué me dice eso a mí si yo sí vengo al servicio, ¿verdad? Eso dígaselos a los que no vienen, mis hermanos. Pues sabe que el escritor aquí nos está diciendo a todos, ¿verdad? Y el Espíritu Santo nos hace un llamado a que nos exhortemos los unos a los otros. Si usted mira que hay alguien aquí que no ha venido, hermanos, no sea indiferente. No lo haga por un lado, no viene y no viene y no vino. No, sino porque somos parte de un mismo cuerpo. Y entonces la palabra exhortación es reanimarnos los unos a los otros. Y tanto más, hermanos, porque hay un gran día que está pronto a suceder. Por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, mis hermanos, debemos estar nosotros atentos, vigilantes, escuchando la voz de Dios para que de esa manera nosotros podamos motivarnos los unos a los otros. Ahora, la cuestión, mis hermanos, es que todos nosotros influenciamos de una o de otra manera, ya sea a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros parientes cercanos y lejanos. Con nuestras palabras y con nuestras acciones, estamos llevándoles un mensaje a ellos. Y ese mensaje muchas de las veces, en vez de edificar, destruye a los que nos están observando. Necesitamos, hermanos, como dice la palabra, hemos sido llamados a buenas obras, para que en vez de destruir, nosotros podamos ayudar a la edificación del cuerpo de Jesucristo. Es un llamado, hermanos. Las palabras nosotros podemos hablar, pero no podemos llegarle a la pasión con que el escritor está hablándonos a nosotros los que estamos escuchando. El Espíritu Santo habla a través de la palabra de Dios y nosotros, hermanos, es necesario que seamos sensibles al llamado que el Señor nos está haciendo hoy. No ayer, sino el llamado que nos está haciendo hoy para que nosotros podamos vivir una vida santa y agradable delante de nuestro Señor Jesucristo. Este fue un mensaje predicado en Living Word en español, donde Cristo es el centro. Para más información, visítanos en livingwordefc.org.